Hay historias que nacen del dolor y se convierten en ejemplo. Historias que no se escriben en libros, pero que merecen ser contadas en voz alta. Esta es una de ellas. En algún lugar del mundo, en una escuela olvidada por el brillo de la excelencia, una niña caminaba cada día por los pasillos como una sombra que nadie quería ver. Su nombre era Amina. Tenía 11 años, ojos grandes como lunas llenas, y una mente capaz de desafiar las leyes de la física. Pero en ese lugar, lo único que veían era el color de su piel. Amina vivía con su madre en una pequeña casa de concreto sin pintar. Su madre trabajaba doble turno en una fábrica textil. A pesar de las dificultades, nunca faltaba un libro en casa. Cada noche, antes de dormir, Amina leía bajo la luz amarillenta de una lámpara barata, viajando con la mente a mundos que nadie más parecía imaginar. Pero la escuela era otra cosa. La escuela era un campo de batalla. Cada mañana, Amina llegaba con su uniforme limpio, el cabello recogido con esmero por su madre, y un cuaderno nuevo bajo el brazo. Caminaba recta, con dignidad. Pero eso no bastaba para evitar las miradas. Los niños la evitaban. Decían que era rara, que su piel parecía sucia, que hablaba como adulta. La empujaban en la fila, le escondían el material, le lanzaban papeles. Lo hacían en voz baja, como si no importara porque nadie iba a defenderla. Lo peor era que el maestro, el señor Robledo, no solo lo permitía, a veces parecía disfrutarlo. Era un hombre gris, de rostro amargo, que confundía autoridad con crueldad. Le corregía todo en voz alta, como si exponerla fuera parte de su lección. Cuando Amina levantaba la mano, fingía no verla. Y cuando respondía bien, decía que había tenido suerte. Una vez, al terminar un ejercicio de matemáticas antes que todos, Amina lo entregó con timidez. Robledo lo miró, sonrió con desprecio y lo rompió frente a todos diciendo que no se toleraban mentiras disfrazadas de talento. Nadie dijo nada. Todos rieron. Pero Amina no lloró. Ese día, como todos los días, se sentó sola a la hora del recreo, bajo el mismo árbol con el mismo cuaderno, y volvió a escribir. Amina había aprendido que el conocimiento era su refugio. Mientras los demás discutían sobre caricaturas, ella resolvía ecuaciones. Mientras ellos jugaban fútbol, ella leía sobre astronomía y energía renovable. Soñaba con construir cosas, con cambiar el mundo. Aunque en su realidad, lo único que podía cambiar era de página. Un lunes cualquiera, la directora anunció la feria de ciencias. Sería dentro de un mes. Los estudiantes debían presentar un proyecto individual. La mayoría se sintió emocionada. Otros, como Amina, lo vieron como una puerta que finalmente se abría. En su mente ya lo tenía claro. Construiría una turbina eólica funcional, un generador real, con piezas recicladas, que pudiera encender una bombilla. Durante las siguientes semanas, trabajó en silencio, en secreto. Buscó tutoriales en la biblioteca, preguntó a un técnico del barrio, desmontó un viejo ventilador. Su madre la miraba sin entender todo lo que hacía, pero le ofrecía café caliente y palabras de aliento. Cada tarde, después de clases, mientras los demás niños jugaban, Amina lijaba madera, soldaba cables, medía voltajes. Aprendió de errores, quemó un par de resistencias, se cortó el dedo una vez.
pero nunca se rindió. El día de la feria llegó. El gimnasio de la escuela se llenó de mesas con carteles coloridos, maquetas de volcanes y experimentos que en realidad eran copiados de Internet. Cuando Amina entró con su estructura de cartón, alambre y plástico reciclado, algunos se rieron en voz baja. Pero ella no dijo nada. Solo se colocó en su lugar y esperó. Cuando los jueces llegaron, Amina no tembló. Les explicó cada parte del generador, cómo giraba con el viento, cómo el movimiento creaba energía cinética, cómo un pequeño imán y una bobina lograban encender una bombilla. La encendió frente a ellos. Se iluminó. Y también se iluminaron sus ojos. El jurado quedó atónito. Tomaron notas, hicieron preguntas, revisaron el diseño. No podían creer que una niña tan joven, sin recursos ni asesoría, hubiera construido algo tan funcional. La decisión fue unánime. Amina ganó el primer lugar. El anuncio cayó como un rayo sobre la sala. Nadie lo esperaba. Algunos se quedaron mudos, otros fingieron aplaudir. Pero lo que más sorprendió no fue la victoria. Fue el rostro del maestro Robledo, que por primera vez no supo dónde mirar. La directora pidió a Amina que compartiera su experiencia con su grupo. Era una forma de inspirar, pero para ella era algo más. Era su momento. De pie frente al pizarrón, sin miedo, sin rencor, Amina habló. No levantó la voz, no gritó, solo narró cómo se había sentido invisible, cómo había aprendido a ignorar el ruido para escuchar su propia voz interior. Contó cómo el rechazo la empujó a estudiar más, cómo las burlas la hicieron más fuerte, cómo la indiferencia le enseñó a confiar en sí misma. Dijo que no se trataba de ser mejor que nadie, sino de no permitir que nadie decidiera por ella. Y entonces, con la misma calma con la que explicó su turbina, dejó una frase que quedó grabada en la sala. El talento no tiene color, pero la ignorancia sí tiene prejuicios. Los alumnos la miraban con respeto, algunos con vergüenza, y el maestro Robledo, que la había humillado tantas veces, bajó la cabeza. Ese día, Amina no solo había ganado un premio, había ganado algo mucho más difícil: el derecho a ser vista, a ser escuchada, a ser respetada. Si esta historia te tocó el corazón, suscríbete, deja tu comentario y compártela. Hay muchos Aminas allá afuera esperando ser escuchados.